Entonces vamos con este, dice respetar el derecho de las personas a expresarse y ser atendidos en su idioma materno, identidad cultural y de género. Esto es muy, muy, muy importante. Y yo no sé, yo creo que la mayoría por lo menos sí habla idioma materno, ya sea quiché u otro idioma. Entonces, aprovechenlo. Y qué bueno que tienen la oportunidad de hablarlo. Porque es algo muy importante y es una de las barreras que se presentan en los servicios de salud, ya sea hospitalario o comunitario. Porque la mayoría de nuestra población recuerde que es indígena. Y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿verdad? Si, por ejemplo, a usted en un servicio de salud le hablan en español, pues está bien, ¿verdad? Si lo entiende. Pero si también entiende su idioma materno y si encuentra una enfermera, si encuentra a alguien del ámbito de salud que lo atienda en su idioma materno, uno va a sentir mucho más esa individualización y esa atención de calidad. Porque es muy importante para las personas indígenas, es muy, muy importante el idioma materno. Y se sienten mucho más cómodas, mucho más confiadas de que los atiendan en ese idioma, de que los atiendan hablando de esa forma, porque es mucho más comprensible para ellos, especialmente para las personas de la tercera edad, porque son las que todavía tienen esas prácticas. Tal vez para los jóvenes ya no tanto, pero los adultos mayores sí. Y es importante respetar porque es un derecho que ellos tienen. Es un derecho que tienen estas personas de expresarse en su lengua idioma materno y también del personal de salud de atenderlos en ese idioma. Entonces, no todos tenemos esa oportunidad porque no todos pueden hablarlo, pero los que sí puedan hacerlo, aprovechenlo y utilícenlo para dar una buena atención. Y no dejen de lado esa práctica porque eso es indispensable. Y como les digo, no solo es en la comunidad, claro, mucho más frecuente en la comunidad porque pues está toda la población, la comunidad mucho más cercana al servicio de salud, pero en los hospitales también llega. Y lamentablemente a veces no se les da una buena atención a ese grupo de personas porque no se les entiende, porque no se les puede atender de manera individualizada o hablándoles en su lengua materna. Entonces, si usted tiene la oportunidad de hablarlo, practíquelo. Atienda a sus pacientes así. Y si no tiene la oportunidad de conocer o de hablarlo, sería bueno que lo hiciera, que lo aprendiera. Porque de verdad sirve mucho, no es mentira. Ahora, si usted se quiere ir del país, si quiere ir a trabajar a otro lado, bueno, entonces aprenda otro idioma, ¿verdad? Que sería inglés. Pero de lo contrario, si usted quiere trabajar aquí, si usted quiere permanecer en el país, aprenda quiché por lo menos. Porque eso sí es importante. Y a los pacientes les da mucha más confianza. Otro de los lineamientos es respetar en los servicios de salud los elementos simbólicos que portan las personas de los diferentes pueblos. Esto también es importante porque así pasa en los servicios de salud. Cada una de las personas de las comunidades tienen ciertos objetos simbólicos, como pulseras, piedras, amuletos, collares, objetos, imágenes, etcétera. Para esas personas son elementos simbólicos. Y aunque esté en un servicio de salud, usted no le puede decir, mire, quítese eso. O mire, guárdelo. O mire, mejor no traiga eso. No podemos faltar el respeto a las creencias que ellos tienen y a los elementos que para ellos son importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, fíjese que necesito, por ejemplo, que sea una pulsera. Y yo necesite controlarle el pulso, por ejemplo, y me dificulte mucho controlar el pulso, que eso es difícil, ¿verdad? Pero por algún motivo. Entonces yo le puedo decir, mire, fíjese que tengo que controlarle su pulso, la voy a molestar un ratito con su pulsera, si quiere usted agárrela, guárdela un ratito, nada más yo le controlo el pulso y usted se lo queda. O en las comunidades pues no es tan común, pero en los hospitales sí, porque quedan hospitalizados y las personas cuando están hospitalizados suelen tener estos amuletos, estos elementos simbólicos. Entonces llevan imágenes, llevan rosarios, llevan collares, lo que sea. Usted no le puede decir, ¿verdad? Mire, aquí no permitimos eso.
porque usted está faltando el respeto a lo que para él es importante. Y sin ir tan lejos, probablemente alguno de ustedes tenga algún elemento simbólico. Entonces, ¿usted cómo se sentiría si le dicen, mire, aquí no podemos ver eso, no tiene que estar aquí? O que le hagan algún comentario y le digan, ¿usted cree en eso, por ejemplo? Ahí estamos faltando el respeto y no estamos dando una buena atención. Entonces es importante que respetemos todo. Cuando hablamos de la cultura, hablamos de un montón de situaciones ustedes. No solo de que tengan ciertas costumbres, ciertas creencias, sino que hay ciertas prácticas que ellos tienen también. Elementos simbólicos. O prácticas, por ejemplo, bueno, antes de comer o al levantarse se pone a orar o a rezar. Y hay que respetar esas prácticas también. Permitir el acompañamiento de un familiar, terapeuta tradicional, abuela, comadrona o quien decida la persona durante la atención. Bueno, igual, esto sí es un poquito difícil, especialmente ahora, ¿verdad? Porque no podemos tener mucho hacinamiento o mucha afluencia de personas en los servicios de salud. Pero en lo que se pueda, porque no solo es ahora, sino que desde siempre, pues no siempre se puede permitir que alguien acompañe al familiar, a menos de que sean niños. Ahí sí, en el hospital pues se les permite que quede un responsable, que se puede ir intercambiando, ¿verdad? Pero incluso tienen que pedir una autorización, es una tarjetita de autorización que les da ese permiso para quedarse al cuidado de su hijo. Pero por ejemplo en los adultos pues no hay ese permiso, ¿verdad? Ven a sus familiares hasta la hora de visita. Entonces sí es un poquito difícil eso, ¿verdad? Y tal vez sea una de las principales barreras que encontramos todavía en los servicios de salud. Porque claro, en el hospital privado, bueno, ahí puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Y acompañar al familiar, pero en el hospital público no. Y esa es una de las barreras que tenemos todavía, que esperamos y que también en base a estos lineamientos, en base a nuestras normas de atención, podamos implementar. Porque es importante para las personas sentirse acompañadas o ver a una persona que conozcan. Y las personas que han estado hospitalizadas, que han tenido la oportunidad de, bueno, no oportunidad, sino han tenido esa experiencia de haber estado en un hospital, es muy difícil no tener a alguien a quien conozca. Y es muy complicado ver cosas que desconoce, aparatos, personas, etcétera. Es muy complicado. Entonces también es algo que todavía tenemos que ir trabajando, porque como les digo, aún antes de todo esto no se permitía. Solo llegaban a la hora de visita y a esa hora los veían. Ahora en los niños, bueno, ahí sí, ¿verdad? Porque claro, tiene que estar alguien al cuidado de esos niños. Porque no hay suficientes enfermeras, ¿verdad? Por ejemplo, no hay una enfermera por cada niño y los niños sí requieren mucha atención. Entonces ahí sí. Pero por ejemplo en los adultos, en las personas graves, de intensivo, ahí no se permite. Que claro, se entiende que es por el cuidado hacia ellos mismos, porque si están, por ejemplo, en terapia intensiva, tienen mucho riesgo de infectarse, de enfermarse con cualquier factor externo que venga de afuera. Entonces, si el familiar, por ejemplo, entra y sale, claro que lo predispone a algún riesgo. Y eso es entendible. Entonces también, incluso aquí vemos relacionado el lineamiento anterior, que si no hay algún acompañamiento de un familiar, el familiar le lleva alguna imagen, un amuleto, algo simbólico para dejárselo a la persona. Entonces eso se tiene que respetar. Ahora los programas. Aparte de lineamientos que tienen nuestras normas de atención, hay programas. Y es importante señalar que a partir de políticas, porque hay que recalcar mucho que hay políticas y hay programas. Entonces las políticas son ciertos lineamientos, ciertas reglas que se deben cumplir en cada uno de estos programas para llevarlos a cabo. Y los programas son esos servicios o esas guías que nos dan a impartir ciertos servicios a cierto grupo de población. Entonces, a partir de las políticas generamos o creamos programas para brindar una atención integral, especialmente a las personas vulnerables o que están en riesgo. Se les presta una atención en salud en programas que tienen un paquete básico de servicios a través de la norma de atención. Se mencionan a continuación y se aplican en el primer y segundo nivel. Ahorita vamos a ver programas, ¿verdad? Y luego cada servicio.
Entonces, por ejemplo, están programas de adolescencia y juventud. Si usted leyó su índice de las normas de atención, se da cuenta que hay un programa específico de adolescencia y juventud. Y no solo es que esté en las normas de atención, cuando usted tenga la oportunidad de ir a práctica al servicio de salud comunitario, se va a dar cuenta que hay programas. Entonces, por ejemplo, hay diferentes programas como los que vamos a ver ahorita y que en cada uno de sus programas se ofrecen ciertos servicios. Por ejemplo, en el programa de adolescencia y juventud se pueden brindar estos servicios de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, de sexualidad responsable, por ejemplo, en las niñas de 10 años, bueno, la prevención del VPH, del papiloma humano, ¿verdad? A través de la vacunación, del tétanos, de la de la vitamina, ¿verdad? De las vitaminas que se les proporcionan especialmente a las mujeres, porque en la adolescencia, a partir de la adolescencia, se les tiene que a ellos vitaminar para que su cuerpo se vaya preparando en un futuro y tener un embarazo. Entonces, cada una de nosotras, de las que están aquí, ahorita tendría que estar vitaminándose para preparar a su cuerpo. Y aunque no lo quiera o no quiera tener hijos, igual tiene que vitaminarse. Entonces, en cada programa hay ciertos servicios. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, en cada uno vamos a ir viendo. Programa de adulto mayor y programa de discapacidad también. Programa de atención a la población migrante y programa de medicina tradicional y alternativa. ¿Y qué servicios se ofrecen? Bueno, implementar y respetar la medicina tradicional, ¿verdad? Las prácticas de medicina tradicional o de las plantas medicinales o esas prácticas. También hay programa de enfermedades transmitidas por alimentos y agua y programa de infecciones respiratorias agudas. También hay diferentes programas para diferentes aspectos en salud. Programa de enfermedades transmitidas por vectores, que son las que comúnmente se dan en la costa, ¿verdad? Que son transmitidas por estos insectos o agentes. También hay programa de inmunizaciones, que aquí entrarían todas las vacunas, ¿verdad? Desde la niñez, etcétera. Programa de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA. Bueno, aquí podríamos incluir los servicios de, por ejemplo, igual, los métodos anticonceptivos, pero también el Papa Nicolau, la revisión constante, ¿verdad? Y la prueba de VIH, claro. Programa de medicina transfusional y bancos de sangre, igual. En su momento también vamos a ver que se tiene que tener respeto por ciertas creencias en relación a la transfusión sanguínea. Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer, Programa de Salud Bucodental, Programa de Salud Integral de la Niñez. Para cada uno de estos programas hay ciertas acciones o servicios que se brindan. El Programa de Salud Laboral, Programa de Salud Mental, Programa de Salud Reproductiva, aquí se me coló En el programa de salud laboral, cada uno de los trabajos, cada uno de los lugares en los que usted se desempeña como trabajador, deben fomentar su salud laboral. Salud mental, salud reproductiva, programa de salud alimentaria y nutricional, que es PROSAN, programa de tuberculosis y programa de zoonosis. Estos son los que comúnmente tenemos, ¿verdad? En los servicios comunitarios. Estos son los programas que se manejan de forma general, ¿verdad? Hay algunos que son más específicos o que sí contamos en ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de salud alimentaria y nutricional, el de tuberculosis, el de salud reproductiva, que sería el de los métodos anticonceptivos, ¿verdad? También el de inmunizaciones, el de salud integral a la niñez y el de infecciones de transmisión sexual también. El programa de la adolescencia, el programa de enfermedades transmitidas por vectores, sí, la mayoría se manejan, ¿verdad? Como les digo, todos se manejan, pero pues los servicios también son de acuerdo a los niveles de atención. Recuerde que según el nivel de atención que yo tenga van a ir variando los servicios. Entonces en la comunidad no tenemos los mismos servicios que en el hospital. Tal vez sí algunos, pero en el hospital pues van implementando un poquito más porque son más especializados. Pero estos son los programas que se manejan, ¿sí? Entonces son programas para determinados temas, para determinados problemas o situaciones que necesitan ser tratadas en salud, ¿sí? Bueno, aquí solamente los estamos viendo reflejado ya por grupos o por módulos, ¿sí? Entonces en cada módulo igual están por colores y usted los puede identificar perfectamente.
y vamos a ir viendo por lo menos qué incluye cada uno de ellos, aunque prácticamente es exactamente lo mismo. Como les decía anteriormente, cuando estábamos viendo los objetivos o los lineamientos, nos mencionaba las normas de atención incluye la atención integral, las acciones preventivas, detección y atención oportuna y orientación integral. Aquí están reflejadas esas características, nada más que aquí ya nos dice en qué etapa o en qué grupo de la población. Entonces, por ejemplo, en el módulo 1 que dice embarazo, parto y puerperio, dice atención integral durante el embarazo, parto y puerperio. Nos dice ahí las páginas, el número de página. Las acciones preventivas que iniciarían en la página 6. Detección y atención oportuna, orientación integral a la mujer y a la familia. En el módulo 2, que sería el neonato, hablamos de la atención integral neonatal, las acciones preventivas neonatales, detección y atención oportuna, orientación integral a la familia del neonato. Claro, porque usted no le puede dar orientación directa hacia el neonato, ¿verdad? Porque no me entiende, todavía no tiene la capacidad de razonar. Entonces, en este caso, es la orientación a la familia de este neonato. Usted puede ir revisando sus módulos en sus normas de atención, ahí está cada uno de ellos. En el módulo 3, que habla sobre el lactante, nos menciona atención integral del lactante, acciones preventivas para lactantes, detección y atención oportuna y orientación integral a la familia del lactante. Igual, ¿verdad? Porque aquí el lactante todavía no me comprende, todavía no tiene la capacidad de razonar ni de comprender la información que le estoy dando. Entonces, corresponde a la familia. Se da cuenta que estas mismas características se cumplen en cada uno de los módulos. Nada más que va cambiando el grupo, ¿verdad? Y claro que los servicios y los contenidos, porque si usted, por ejemplo, va a la página 210, va a encontrar las acciones preventivas para los lactantes. Entonces, de acuerdo a eso, en las acciones preventivas, pues ahí le va a decir, ¿verdad? Por ejemplo, qué prevenir en el lactante, cómo dar una buena lactancia, todo lo que se tenga que prevenir. Y en el siguiente apartado, que sería detección y atención oportuna, igual, qué podemos diagnosticar en un lactante y cómo se debe atender a ese lactante. Y por último, pues sería la orientación. Orientación integral, no necesariamente que esté enfermo o no el lactante, sino una orientación que se le debe de dar a la familia, en este caso la madre, que es la más cercana. Pero si está el padre, igual, ¿verdad? Por eso hablamos de familia, no solamente a una persona. Pero si, por ejemplo, la madre es la encargada, es la que se encarga de cuidar a los hijos, bueno, entonces a ella se le debe dar la orientación. Se da cuenta que va por grupos de edad, ¿verdad? También vamos a ver más adelante cómo se clasifican esos grupos de edad. En el módulo número 4 está la niñez. Igual, dentro de las características o dentro de los apartados que podemos ver, están la atención integral de la niña y el niño, acciones preventivas de la niña y el niño, detección y atención oportuna, orientación integral a la madre, padre o acompañante de la niña o el niño. Y aquí menciona algo importante y menciona acompañante. ¿Por qué? Porque regularmente cuando ya llegan a la niñez, los padres ya se dedican a trabajar. Por ejemplo, que la madre trabaje. Evidentemente por cuestiones de legalidad y porque es un derecho, la madre va a tener este periodo de descanso antes del parto, durante el parto y todavía días después, en verdad en el posparto o en el puerperio. Entonces regularmente pues cumplen el proceso de lactancia las madres y tienen que regresar a su trabajo. Entonces ya en la niñez o en esa etapa aproximada de la niñez ya se encarga otra persona. Si la madre o el padre no pueden, debe haber un acompañante, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, son los tíos o los abuelos de este niño. Entonces igual, independientemente de que sea la madre, que sea el padre o que sea el acompañante o responsable directo del niño, hay que dar esa orientación. Módulo 5, adolescencia y juventud. Sí se está dando cuenta, ¿verdad? Que va por grupos de edad. En el número 5 entonces dice adolescencia y juventud. Tiene exactamente los mismos apartados. Si se va a dar cuenta, hasta que usted visualice cada una de las páginas, va a percatarse que hay diferentes tipos de actuación de acuerdo al grupo de edad. Pero mientras tanto, usted en este índice, en este módulo, va a darse cuenta que es exactamente los mismos servicios, por así decirlo, o los mismos aspectos que se deben cumplir en cada uno de los grupos.
atención integral a adolescentes y jóvenes, acciones preventivas para adolescentes y jóvenes, detección y atención oportuna, orientación integral al adolescente y joven y a la familia también, independientemente que sea adolescente o que sea joven, que en teoría ya haya crecido, todavía está bajo la responsabilidad de la familia, ¿sí? Por lo menos hasta los 18 años. Y luego pues ya pasa a la etapa adulta, que sería en el módulo 6, ¿verdad? Persona adulta, atención integral a la persona adulta, acciones preventivas, detección y atención oportuna, orientación integral a la persona adulta y a la familia. E incluso ve aquí que por más que sea adulto no dejamos de dar orientación a la familia. Dependiendo, claro, ¿verdad? Dependiendo del estado de salud, probablemente mi paciente no me entienda, ni mi paciente adulto. Entonces tengo que dar esa información a la familia. Entonces, a pesar de que ya llegue a la adultez, todavía se le debe orientar en cierto modo a la familia. Dentro de esta persona adulta también entra la persona mayor o adulto mayor. De una vez van de la mano. Entonces, igual, atención integral a la persona mayor, acciones preventivas, detección y atención oportuna, orientación integral a la persona mayor y a la familia. Y comunidad. Cuando hablamos de la persona mayor y hablamos de la comunidad. Porque regularmente en esta edad, desafortunadamente los adultos mayores ya no tienen familia o sus familiares se desatienden. Entonces también es importante dar una orientación general porque la mayoría de nosotros tiene adultos mayores o personas de la tercera edad. Tal vez ya no ahora, porque de hecho dentro de nuestra tabla poblacional hay más jóvenes que adultos mayores. Pero de todas formas, la comunidad debe estar pendiente y orientada sobre la atención a un adulto mayor, porque esa es una realidad, que la familia abandona a estos pacientitos, a los adultos mayores. Entonces, ¿qué hago yo al orientar a la comunidad? Que las instituciones que atienden a estas personas también sepan cómo tratar a estos adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Porque entonces los adultos mayores se quedan sin familia o la familia no se hace responsable y tienen que llevarlos a una institución que los cuide. No todos, porque claro, depende del estado de salud o de alguna dificultad o discapacidad que tengan, sí van a necesitar apoyo o van a tener que estar asilados, ¿verdad?, en una institución. Pero la mayoría o algunos también pueden cuidarse por sí solos. Pero eso no quiere decir que se les va a desatender, ¿verdad?, sino que también la comunidad debe prestar especial atención en ciertos grupos con el fin de apoyar, sí, con el fin de poder también dar esa colaboración, porque no solo es el hecho, yo no sé cómo ustedes ven eso, personalmente yo creo que por más que no sea mi familiar, yo tengo que brindar ese apoyo. Y no es cuestión de solidaridad, es cuestión de empatía. Si yo tengo esa empatía, por más que no sea mi familiar, que no tenga sangre, pero si yo veo que está sufriendo, si yo veo que no tiene la atención, si yo veo que no tiene un hogar, que no tiene una alimentación, no tiene un buen cuidado, puedo apoyarlo. Tal vez no directamente llevarlo a mi casa, pero por lo menos apoyarlo. Si él quiere seguir viviendo en su hogar, bueno, estar al pendiente de sus necesidades. Y recuerda que cuando hablamos de familia dijimos que no necesariamente tiene que ser de mi sangre ni tener un aspecto legal que a mí me diga que soy su familiar, sino el simple hecho de que exista una relación, una comunicación o cierto acercamiento o aceptación afectiva, ¿verdad? Y en el módulo 7 ya hablamos atención a la demanda. Aquí es de forma general de todos los grupos, no solo del niño, no solo de la embarazada, no solo del adulto o adolescente, no. Aquí es atención a la demanda. Quiere decir cómo atender ante lo que llegue a mi servicio. Esa es la demanda, lo que me piden, lo que demandan, lo que exige la población. Entonces también tengo que tener un protocolo, un módulo específico para saber cómo actuar ante ciertas situaciones que se presentan sí o sí en mi población, como la atención de emergencias prehospitalarias, que serían los primeros auxilios, la discapacidad, salud laboral, zoonosis, medicina tradicional y alternativa, atención a la población migrante, promoción de donación voluntaria de sangre y género en salud. Esto también es parte del trabajo o de lo que me exige la comunidad o lo que yo tengo que ofrecer también a la comunidad.
Esos son los módulos. Bueno, después se clasifica todavía en un otro módulo que es la atención integral a las familias, ¿verdad? También tiene un apartado, usted se da cuenta. Usted tiene sus normas de la atención a la mano, entonces revíselas para que no crea que estoy mintiendo yo. De todas formas, ahorita las vamos a ver, ¿verdad? Entonces, está la atención integral a las familias, ¿verdad? Tenemos la atención integral a la familia. Ya vimos que anteriormente era individualizado, era de persona en persona y de grupo en grupo, pero en este caso ya también abarcamos cómo atender a las familias. Y vamos a ver ahorita qué aspectos nos menciona la atención integral a las familias. Y la atención integral a la comunidad, que también, porque tanto la familia como la comunidad tiene diferentes necesidades. Entonces, cada ser como persona individual, cada uno de los grupos, embarazadas, niños, lactantes, etcétera, todos tienen necesidades, claro. Pero a nivel global también las familias y comunidades tienen ciertas necesidades. ¿Sí? Y tienen ciertas necesidades en salud que debemos resolver. Entonces vamos a ir viendo ahorita. Bueno, y vamos a ver con esta frase que dice: no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intente.